les voy a hacer llegar el video al grupo que nosotros tenemos de Bella Jungla para que los compañeros que no están presentes el día de hoy puedan visualizar la capacitación y de igual forma puedan nutrirse de la información y asimismo puedan registrar la asistencia. Recordemos, bueno, actualmente tenemos 72 colaboradores que pertenecen a Bella Jungla. Entonces, se entiende que deberemos tener 72 firmas. En todo caso, esperemos que todos puedan firmar y que todos puedan recibir la capacitación. Entonces, chicos, ¿me confirman si ustedes pueden ver la presentación? Ya, me escuchan bien, ¿verdad? Ok, listo, chicos. Bien, ahorita yo no los puedo ver, me estoy concentrado en la presentación. Si tienen alguna duda o alguna observación, nada más me comunican por el micrófono para solventarles su duda o su inquietud. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre VIH-Sida y además otras enfermedades de transmisión sexual. Como ustedes sabrán, y bueno, para el personal que es nuevo, mi nombre es Jorge Alejandro Tapia, soy el médico ocupacional de Planta Quevedo y también doy apoyo a las granjas de Bella Jungla Loma Linda como Agrovalencia. Como les decía, hablar de este tema es bastante importante para ustedes, más que todo para que ustedes sepan diferenciar la enfermedad y sepan cómo cuidarse. Tengo que recalcar que no es lo mismo VIH y SIDA, es decir, que no es lo mismo o no es igual VIH-SIDA, son muy diferentes. Primero, ustedes tienen que saber que VIH es el virus, significa virus de inmunodeficiencia humana. Es un virus que va a afectar su sistema inmunológico, es decir, sus defensas. Van a dañar unas células específicas que sirven para defender al cuerpo de algunas enfermedades. Estas células se llaman linfocitos. Este virus ataca a los linfocitos, destruyéndolos o matándolos, y de esa manera la persona queda expuesta a desarrollar múltiples enfermedades. Eso hablando de VIH, es decir, que el VIH va a ser el virus. El SIDA ya va a ser la enfermedad, es decir, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El SIDA ya es básicamente la enfermedad provocada por el virus. En este caso, ya hablar de SIDA es hablar de una infección por VIH muy prolongada, que el paciente no ha recibido tratamiento a tiempo y que ha desarrollado algunas enfermedades graves a tal punto de ya correr el riesgo de fallecer. Se dice que, bueno, el SIDA se desarrolla ya luego de varios años de haberse infectado por el virus del VIH, pero sin embargo, actualmente, favorablemente tenemos varios estudios que detectan tempranamente la enfermedad y con ello acceder al tratamiento antirretroviral. Entonces, como vemos en la imagen, el SIDA ya va a ser la última etapa de la infección del VIH. El VIH hace que esto se convierta en SIDA y genera una destrucción total de los linfocitos, es decir, células que nos defienden de enfermedades. Los medicamentos que tratan esta enfermedad se llaman antirretrovirales y los maneja específicamente el Ministerio de Salud Pública. Ustedes tienen que saber cómo se transmite el virus, ¿sí? El virus del VIH. Mayoritariamente, en un mayor porcentaje, se transmite de manera sexual. Sí, es la principal causa de contagio o infección del VIH. Otra forma, asimismo, tenemos la vía sanguínea y la infección por vía materno-fetal. Básicamente, en nuestro cuerpo, para que una persona se contagie de VIH a través de la vía sexual, es el tener contacto con los fluidos, ya sea con sangre, semen, secreciones vaginales o la leche materna. Las personas infectadas con el virus van a contener o transmitir el virus a través de estas secreciones o de estos fluidos. Y obviamente al entrar en contacto con otra persona sana, va a transmitirse a través de el contacto sexual, a través de el contacto vaginal, las mucosas orales, la sangre, incluso boca y la región rectal o el ano.
Esas van a ser las vías de transmisión. Para hablar más detalladamente, bueno, a través de la penetración, ya sea anal o vaginal sin preservativo, el riesgo de que una persona se contagie del VIH es bastante elevado, ¿sí? Sobre todo cuando hay presencia de lesiones a nivel de genitales, hay laceraciones a nivel de los órganos sexuales reproductores, tanto masculinos como femeninos. Sin embargo, no solamente la penetración genera una transmisión del VIH, sino también a nivel oral, ¿sí? Si hay lesiones, si hay cortes, si hay ampollas o laceraciones en la boca, también se puede transmitir, aparte de la transmisión sexual, el virus. La transmisión sanguínea o por sangres específicamente se da cuando una persona comparte jeringuillas con otra persona o agujas o elementos personales como afeitadoras, instrumentos para realizar procedimientos médicos. Jeringuillas se lo ve mucho en las personas que utilizan drogas, ¿sí? Además de ello, cuando se realizan tatuajes, piercings, acupuntura, perforaciones de las orejas o elementos personales como cuchillas o afeitadoras. Si una persona con VIH comparte estos objetos con una persona sana, la persona sana se va a contagiar de VIH. Y el medio de contagio materno-fetal es que una mamá que ha sido detectada con VIH, al momento del parto puede contagiar a su bebé. Entonces es muy importante que una embarazada se haga examen de VIH para determinar que no tiene esta enfermedad y así evitar que haya parto vaginal y que esta mamá le dé a su bebé leche materna para así evitar que el bebé se contagie con VIH. Ahora, algo que ustedes deben saber, como les decía al principio, esto es una enfermedad que es muy estigmatizante. Ustedes tienen que conocer cómo no se transmite el VIH. El virus o el VIH no se transmite al dar la mano a una persona con VIH, al abrazar a esta persona que tiene VIH positivo, al acariciarse o al darse un beso, ¿no? Obviamente, como les decía, si la boca no tiene lesiones. Compartir objetos de uso común, pero uso común, por ejemplo, como teléfono, cubiertos, ropa o alimentos. Como sabemos, si nosotros compartimos afeitadoras con una persona con VIH, tenemos el riesgo de contagiarnos. Tampoco se contagia a través de lágrimas, del sudor, la saliva, los estornudos, al compartir las duchas o los baños con estas personas, las piscinas, las áreas deportivas, los lugares de trabajo, los colegios o establecimientos públicos. No se transmite a través de animales, mosquitos u otros insectos y no se transmite cuando donamos sangre, siempre y cuando la donación esté adecuadamente controlada y sanitizada. ¿Ok? Que esto quede muy claro para no estigmatizar. No sé si ustedes igual conozcan a alguna persona que es portadora del virus del VIH. Estas son las formas que ustedes no se van a contagiar. Hablando de los signos y síntomas, bueno, esta sintomatología es muy inespecífica. Todos estos síntomas de dolor muscular, escalofríos, ulceraciones en la boca, fiebre, dolor de garganta, fatiga, cansancio, lo que es nódulos a nivel de la garganta, de las axilas, pueden también deberse a otras enfermedades. Cuando yo sospecho de que tengo VIH. Al presentar estos síntomas, siempre y cuando yo haya estado en contacto cercano, estrecho o riesgoso con una persona con VIH. ¿Ok? Si, por ejemplo, yo tuve relaciones sexuales sin protección con una persona desconocida y tiempo después empiezo a presentar estos síntomas o empiezo a perder peso, empiezo a enfermarme muy frecuentemente, deberé hacerme una prueba de VIH para descartar que estoy infectado con el virus, porque estuve en contacto estrecho o riesgoso a través de una relación sexual peligrosa con una persona desconocida, por ejemplo. La prevención es muy importante, ¿sí? Y esto sí quiero resaltar, recalcar y que les quede bastante claro. Lo que se procura es que ustedes tengan una red sexual monogámica, es decir, una sola pareja sexual para las personas o los compañeros que son solteros, que aún no tienen una pareja estable o una relación, se han casado. Si son solteros, traten, incluso si son casados, ¿no? Traten de solo tener una pareja sexual, es decir, practicar la monogamia.
Hay personas jóvenes, solteras, que tienen una red sexual bastante amplia. Tienen relaciones con un hombre con varias chicas o una chica con varios chicos y ahí aumenta el riesgo de contraer VIH. Si van a tener relaciones sexuales con parejas que no son conocidas, deben utilizar preservativo. Las mujeres embarazadas, como les decía, hacerse la prueba de VIH, evitar compartir jeringuillas u objetos cortopunzantes como afeitadoras, rasuradoras de otras personas. Si hay transfusiones de sangre, que sean de un banco de sangre seguro. Y sobre todo hacerse el examen de VIH anual o periódico. En la empresa para la cual ustedes están trabajando, para conocimiento de todos, sí les hacemos examen de VIH una vez al año. Sí, esto es parte de nuestro programa de prevención de VIH y ustedes deben saber que todos los años, a través de los exámenes ocupacionales que se les hace, se les realiza examen de VIH como medida preventiva. El lema que nosotros les dejamos es que cuídense no por ellos, sino por ustedes mismos. No es por ti, no es por mí. Siempre deben utilizar preservativo cuando tengan relaciones sexuales con personas desconocidas, sobre todo las personas que son solteros. ¿Ok? Como dato adicional, el 1 de diciembre de cada año se celebra el Día Mundial de Respuesta contra el VIH. Eso con el tema de VIH. ¿Alguien tiene alguna pregunta por lo pronto? Antes de pasar a enfermedades de transmisión sexual. ¿Alguna pregunta, chicos? Alguien que levante la mano puede igual escribir en el chat. Si no, podemos continuar. Y el otro tema que nosotros vamos a hablar el día de hoy es de enfermedades de transmisión sexual. El VIH forma parte de este grupo de enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, hablar de enfermedades de transmisión sexual es hablar de más de 28 enfermedades de transmisión sexual, que como su nombre lo dice, se transmiten a través de vía sexual. Tenemos el virus del papiloma humano, el cual causa cáncer cervical, cáncer cérvico-uterino en las mujercitas. Tenemos lo que es sífilis, tenemos gonorrea, tenemos clamidia, tenemos hepatitis C, VIH-Sida, tenemos chancro. Entonces son varias las enfermedades que se pueden transmitir vía sexual. Uno de ellos, los que les decía, el más preocupante, el que causa cáncer, es el virus del papiloma humano, que en una etapa avanzada se ve así: verrugas a nivel genital, a nivel vaginal, a nivel del pene. También se puede ver verrugas a nivel de la boca, a nivel de la planta de los pies, a nivel de las manos. Afortunadamente, actualmente ya hay una vacuna que nos protege contra el papiloma humano, ¿sí? Eso, había una campaña el año pasado que la estaban aplicando a los niños de 9 a 11 años para justamente evitar la mortalidad por cáncer cérvico-uterino ocasionada por el virus del papiloma humano. Pues bien, las enfermedades de transmisión sexual son infecciones que se transmiten de una persona a otra, sobre todo cuando tienen relaciones sexuales, ya sea vía vaginal, vía anal o vía oral, sin protección, ¿sí? Los síntomas de estas infecciones de transmisión sexual pueden ser generales, como por ejemplo úlceras, verrugas a nivel genital, puede haber inflamación de los ganglios, un picor o comezón a nivel genital, ardor o dolor al orinar o al ir al baño a defecar, síntomas específicos como por ejemplo flujo o sangrado vaginal. El flujo puede ser espeso, muy amarillento y de un olor casi como a pescado podrido. El dolor vaginal o el dolor a nivel genital en el pene o en la vagina, sobre todo durante las relaciones sexuales, son signos o síntomas de alarma, ¿sí? A nivel del pene puede haber dolor, inflamación testicular e incluso secreción blanquecina o amarillenta por el pene, ¿sí? ¿Cuándo debo ir al médico? Si ustedes presentan estos síntomas específicos, si ustedes han tenido o tienen varias parejas sexuales, si han utilizado incluso juguetes sexuales, que actualmente sí hay, o han tenido relaciones sexuales
sin preservativo, sin protección, con personas desconocidas. Si ustedes han tenido relaciones con esas personas y generan o presentan estos síntomas, deben recibir atención médica, ¿sí? Básicamente se trata con antibióticos o antivirales, dependiendo de la enfermedad, pero básicamente lo que nosotros tratamos de hacer es prevención. Usar correctamente el preservativo, educarnos en educación sexual frecuentemente, finalizar de forma adecuada los esquemas de tratamiento cuando nos da alguna de estas infecciones y tener un esquema de vacunación al día, ¿no? Sobre todo para virus de papiloma humano. Ahora sí, vamos con las preguntas. Preguntas, chicos. ¿Alguien que quiera preguntar? Como les decía, básicamente ustedes deben saber qué tipos de enfermedades de transmisión sexuales hay, qué es el VIH, cuál es la diferencia del VIH con el SIDA y sobre todo cuáles son las medidas de prevención. Entonces, más que todo, ustedes chicos son jóvenes, están en una etapa o en una edad con una vida sexual bastante activa, ¿sí? Y es muy importante que ustedes sepan sobre todo cómo cuidarse, sobre todo de infecciones de transmisión sexual, sobre todo del papiloma, el virus del papiloma humano, que como les decía, causa cáncer en las mujeres, causa cáncer cérvico-uterino y sobre todo cómo evitar o prevenir que ustedes se contagien de VIH o SIDA. Eso chicos de mi parte. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor. ¿Alguien que quiera saber algo más acerca de estos temas? Si no, ya dar por concluida la capacitación.